Para comenzar nuestro vídeo introduciremos el postimpresionismo, que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este movimiento pretendía perfeccionar la corriente anterior, el impresionismo, por lo que algunas de sus características básicas son el simbolismo emocional, la utilización de colores llamativos y las pinceladas gruesas y perceptibles. Los artistas considerados los padres de la pintura del siglo XX son los siguientes. Van Gogh fue un pintor holandés cuyas obras no fueron reconocidas hasta un año después de su muerte. Sus obras tuvieron gran relevancia en el siglo XX, sobre todo en el fauvismo y en el expresionismo. En París se influenció de artistas del momento como Picasso, Monet y Gauguin. Asimismo, sus obras se caracterizan por realizar creaciones imaginativas a base de pinceladas que transmiten estados de angustia y desconsuelo. Para ello, recurre al empleo de colores puros y líneas ondulantes, lo cual dota a sus obras de una gran expresividad. Entre ellas podemos destacar La noche estrellada y La habitación. Otro de los artistas del postimpresionismo fue Paul Cézanne, un pintor francés cuyas obras se conciben como el surgimiento del arte pictórico moderno. Además, su colección se caracteriza por el uso de formas y colores impensables para su tiempo y manchas de colores unidas unas a otras que dan lugar a un aspecto húmedo, fantástico y sin definición. Por último, cabe destacar que de él surge el cubismo. Algunas de sus obras son, por ejemplo, Los jugadores de cartas o El bodegón con cráneo. A continuación, Gauguin fue un artista francés que rechazó los estilos formales del impresionismo en los que previamente había creído. Pasó muchos años en Tahití y en las Islas Marquesas, y por ello muchas de sus obras se recrean en estos lugares. Destaca por su uso intenso del color, que influirá en el fauvismo y expresionismo posterior, y además sus obras tienen una gran influencia sobre el simbolismo. Algunas de estas obras pueden ser, por ejemplo, Cuando te casas y Are Area. Otro de los movimientos artísticos fue el modernismo, que surgió en torno al año 1909. Se le conoce también como Art Nouveau y apostaba por una mayor libertad creativa y reivindicaba el valor del trabajo artesanal y de las formas propias de la naturaleza. Hemos querido destacar entre sus artistas a Vasily Kandinsky, un pintor ruso que realizó la primera obra puramente abstracta. Estaba interesado en la cultura primitiva y las manifestaciones artísticas populares rusas, y, con el paso del tiempo, se fue percatando de que sus obras contaban cada vez más con una mayor riqueza cromática y una simplificación formal. Nos ha gustado mucho su obra El jinete azul. En 1904 destacó el fauvismo, un movimiento pictórico francés que utilizó colores intensos y vivos y reaccionó contra el impresionismo. El nombre proviene del crítico Louis Bossels porque fauves significa fieras, y entre sus artistas hemos querido destacar a André Derain, un pintor, ilustrador y escenógrafo francés que se llegó a considerar como uno de los fauvistas más radicales. Fue uno de los que utilizó la forma a través del color y se le consideró como un artista libre que trató diferentes formas pictóricas, incluso las tradicionales. Hemos querido destacar su obra El estanque. A continuación, encontramos el cubismo, que surgió en 1907 y que utilizaba imágenes caracterizadas por figuras geométricas, ya que el cubo era la figura representante de dicho movimiento, puesto que contaba con 6 caras y permitía ver los objetos desde varios puntos de vista. Abandonó el ilusionismo pictórico y destacaron dentro de él 2 vertientes, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Hemos querido hablar de Picasso, que fue uno de los pintores más reconocidos y hasta ahora y que ha servido de influencia para muchos otros. Fue un pintor y escultor español, creador del cubismo y que se le conoce también por sus grabados, por crear escenografía para ballets, por la escultura neofigurativa y por incluir el agua fuerte a la cerámica artesanal. Hemos querido recoger su obra Las señoritas de Aviñón. Más tarde, en 1909, surgió el futurismo, que defendía que el artista moderno tenía que liberarse de los modelos y tradiciones figurativas del pasado. De esta manera, deberán focalizarse exclusivamente en el mundo contemporáneo dinámico y en continua evolución. Por lo tanto, buscan romper con la tradición, se exaltaba lo sensual, lo nacional y la irreverencia, y fue crucial para movimientos posteriores como el surrealismo. ¿Que de dónde surgió su nombre? Pues de un manifiesto futurista publicado por Filippo Tommaso Marinetti en la revista Le Figaro de París. Y hemos querido destacar entre sus artistas a Carlo Carrà, un pintor italiano muy prolífico que escribió también varios libros en relación con el arte. Trataba de mostrar en sus obras el movimiento, poder y violencia y firmó el manifiesto de la pintura futurista. Nos ha gustado mucho su obra Mujer en el balcón.
La corriente del expresionismo surgió en 1914 y fue considerada una de las primeras vanguardias. Además, se extendió a diversos campos artísticos como la pintura, la escultura y la música. Se caracteriza por la deformación de la realidad, la expresión de las emociones y la creación de una visión propia del entorno a través de colores oscuros o violentos. Por ello, la mayoría de estas obras reflejan un sentimiento de soledad y amargura provocado por la guerra. Destacamos a Munch, que fue un pintor y grabador noruego, cuyas obras reflejan sus preocupaciones relacionadas con la depresión y su propia existencia, como por ejemplo El grito. Al mismo tiempo, en 1914 surgió el constructivismo, una corriente al servicio de los intereses políticos que llegó a utilizarse con fines propagandísticos. Este movimiento se caracteriza por ser un arte abstracto en el que se emplean las formas geométricas, los colores planos y la experimentación. Destacamos a Lipski, que fue uno de los pioneros del constructivismo y el arte vanguardista de la época. Además, destacó como arquitecto y pintor. También se interesó por el diseño y llegó a introducir innovaciones en tipografía y fotomontaje. Una de sus obras más representativas es La cuña roja. Un par de años más tarde, en 1916, se originó el movimiento del dadaísmo, que estaba en contra del arte, los valores de su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Por ello, esta corriente llegó a considerarse una ideología o una forma de vivir. Por otro lado, se caracteriza por ser revolucionario y provocador. Uno de los principales impulsores fue Marcel Duchamp, puesto que se adelantó al arte conceptual, elevó el objeto cotidiano a categoría de arte y cambió radicalmente la idea de la belleza, como sucede en su obra La fuente. La Bauhaus fue una escuela de arte, diseño y arquitectura alemana que influyó tan notablemente en el arte moderno que en la actualidad se la considera una corriente más. Su objetivo principal era reformar la enseñanza de las artes para lograr una transformación de la sociedad burguesa. En 1923, el gobierno exigió a la escuela muestras de lo que se estaba trabajando, por lo que se realizó la primera exposición de la Bauhaus. En esta participó Joseph Smith, que destacó por sus trabajos en publicidad, llegando a ser una gran influencia en el arte del siglo XX. También destacamos la abstracción geométrica desarrollada en torno a 1920. Este movimiento artístico niega que el arte se justifique por la imitación de la naturaleza, es decir, una obra no tiene por qué representar una cosa concreta, dejando así de ser un medio de conocimiento para convertirse en un medio esencial de comunicación. Algunas de las características son el uso de formas geométricas simples, la realidad no figurativa, se aspira a la objetividad y a la universalidad y se usan elementos neutrales normalmente geométricos. Destacamos autores como Kazimir Malevich, que es el máximo representante del suprematismo. Se centró en la representación de figuras geométricas entre las que predominaba el cuadrado sobre un fondo blanco. Nos ha llamado la atención su cuadro Composición suprematista. Por otro lado, destacamos el Art Deco, desarrollado entre el 1920 y 1939. Fue un estilo propio de las artes decorativas que se caracterizó por tratar de representar algunas abstracciones que se muestran en la naturaleza, como rayos luminosos, fluidos acuáticos, nubes ondulantes, y por la utilización de colores fuertes y llamativos. Destacamos a artistas como Tamara de Lempicka, que fue un prototipo de mujer moderna y excéntrica que buscó representar la figura humana. Pintó retratos de científicos, escritores, intelectuales y gran parte de la antigua nobleza europea exiliada. Nos ha llamado mucho la atención su cuadro denominado Autorretrato en el Bugatti verde. Por otro lado, contamos con el surrealismo. Fue un movimiento artístico surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de 1920. Se desarrolló como una manera de poder olvidar la realidad y encontrar alguna forma de que el artista se encierre en sí mismo. Algunas de sus características fueron el frottage, como técnica que consistía en pasar un lápiz sobre una superficie rugosa para crear formas y texturas diferentes, y el cadáver exquisito, que fue un proceso creativo basado en un juego, en el cual diferentes artistas creaban dibujos o poemas en conjunto. Destacamos artistas como Salvador Dalí, que fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo. Tuvo un estilo poco convencional y a veces extravagantes ideas. En concreto queremos destacar sus obras Muchacha en la ventana y El gran masturbador.
También queremos destacar corrientes como el realismo socialista, desarrollado entre el 1930 y el 1950. Fue una corriente estética cuyo objetivo es llevar los ideales del comunismo al terreno artístico. Fue el arte oficial de la Unión Soviética. Entre sus características se exaltaba al trabajador común y se presentaba su vida como algo admirable. Destaca la ausencia de alegría y las personas se ven serias, por lo que se las representa con colores oscuros. En concreto, destacamos artistas como Isaac Brodsky, conocido por sus retratos de Lenin y sus idealizadas y artesanales pinturas dedicadas a la guerra civil rusa y la revolución bolchevique. En concreto, nos ha gustado su cuadro Lenin and Manifestation. El expresionismo abstracto es un movimiento que aparece en los años 40 en Estados Unidos de la abstracción geométrica llegada de Europa. Parte del surrealismo, las influencias autóctonas, el muralismo mexicano y Picasso. Surgieron dos tendencias, el action painting y el color field painting. Este movimiento rompe con lo figurativo, refleja la propia creatividad del artista como acto único y espontáneo y son obras que no representan pero sí expresan sentimientos y suscitan emociones. Entre sus autores destacan Jackson Pollock. Para él lo importante es la acción del artista sobre el material, por lo que deja de usar pinceles para aplicar el color directamente, técnica conocida como dripping, que se refleja en su obra Lucifer. El pop art surge en Londres en los años 50 con la obra de Richard Hamilton, que es exactamente lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes y tan atractivos. Destacó mucho el Independent Group y en Europa evolucionará hacia un nuevo realismo dadaísta. Este movimiento sienta sus bases estéticas en el arte popular, lo efímero, la producción en masa y lo cotidiano. Además, busca reflejar la sociedad de consumo. Destacamos a Andy Warhol. La temática utilizada en sus lienzos era elementos de la vida cotidiana relacionados con la publicidad y el cómic. Además, redujo su obra a una repetición seriada, como se ve en las latas de sopas de Campbell. El op art es un movimiento que surge en los años 60. Este busca fusionar la creación y la tecnología. Para ello, relaciona el espacio y el color con una repetición ilimitada de líneas y figuras geométricas. Busca crear una experiencia física en el espectador a través de la creación de juegos visuales e ilusiones ópticas. Entre sus autores destacamos a Victor Vasarely, quien se inició con el arte abstracto geométrico, pero culminó en el op art, siendo el padre del mismo. Se basaba en la percepción del observador, considerado el único creador de la obra. Este movimiento buscaba engañar al ojo humano. Destaca su obra Vega 3. También en los años 60 surge el arte de acción, pero no se acepta como arte hasta los años 70. En este movimiento destaca la interrelación entre el artista y el espectador en el momento de la creación artística. Se incluyen distintas manifestaciones como el happening, la performance, el fluxus, el accionismo bienes y el body art, con características propias cada uno. Este movimiento está relacionado con el activismo feminista. Entre sus autores están Piero Manzoni, que destacó en la performance y el body art. Además, intentó desmitificar el arte y acercarlo a la vida. Realizó numerosas esculturas vivas y entre sus obras destaca Mierda de artista. Fluxus. Esta corriente fue característica en la segunda mitad del siglo XX y se dice que es más un estado de ánimo que un movimiento, ya que no solo se interesaban por la pintura, sino también por la música, la literatura, la danza o cualquier otra forma de expresión. Cabe destacar que estuvo influenciada por el dadaísmo. Su propósito era hacer arte con lo más cotidiano y sus obras eran simples y divertidas y tomaban un carácter abierto para que la gente reflexionase. También la improvisación tomaba un papel muy importante. El principal impulsor de esta corriente fue George Maciunas, el cual defendió la simpleza, el entretenimiento y el dominio de temas poco comunes en el arte. Una de sus obras más destacables es El Anticristo. Minimalismo. Apareció por primera vez en la revista llamada Art Magazine en 1965. Se buscaba jugar con la mínima cantidad de elementos, geométricos en su mayoría y con colores significativos, para emitir un mensaje simple y exento de emoción. De esta manera, los espectadores pueden dar un sentido diferente a una misma obra. Además, la apariencia es pobre y suelen tener un gran tamaño, por lo que, a la hora de colocarlas, se suele escoger un gran espacio con paredes blancas.
Uno de los autores que más nos ha llamado la atención es Tony Smith, el cual diseñó esculturas sencillas, hechas de bronce y acero en color negro mayoritariamente. Una de sus obras más particulares es Free Ride. Arte povera. Corriente creada por Germano Celant con el fin de crear arte con materiales orgánicos y reciclables como la arcilla o el carbón. Representan una oposición a la sociedad del consumo y al capitalismo, y experimentan un acercamiento a la naturaleza. Además, tratan temas del mundo sin emitir ningún tipo de juicio e intentan hacer una restauración del hombre primitivo. Hemos querido destacar a Mario Merz ya que todas le conocemos y nos parece muy interesante la manera en la que recrea iglúes con diferentes materiales. Asimismo, en algunas de sus obras incluye frases en neón. Una de sus obras más destacables es Iglú de Giap en 1968. Hiperrealismo. Es una corriente que nació en los Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX. Intentan reproducir la realidad con mucha objetividad. De hecho, en ocasiones se confunde con el fotorrealismo ya que incluye más detalles que en la propia fotografía. En este movimiento toman la imagen como punto de partida. Suelen trabajar con objetos cotidianos y especialmente se interesan por los contrastes y reflejos de la luz como el metal o las cristaleras. Destacamos a la pintora Gina Eger, que se interesa por el dibujo de espacios vacíos como las escaleras o los lavabos de diferentes lugares. En concreto, su obra Upstairs. Back.